nos toca ahora presentar un poquito esa historia de el cristianismo en la filosofía. También se podría decir de la filosofía cristiana, o mejor todavía, de los cristianos filósofos, de cristianos pensadores. Se puede dividir en la época más antigua, que se llama patrística, por los padres de la Iglesia, la época escolástica, que es muy larga, muy grande, muy importante en la historia de la Iglesia, una pequeña época de humanismo y después la modernidad, a partir del siglo XVII, XVIII, XIX y XX. 4 siglos. Empecemos. En la época patrística, muy pronto nos encontramos con pensadores cristianos. El primer filósofo cristiano es Justino, San Justino, que murió mártir. No deja una obra filosófica, pero era filósofo y tenía una escuela y se preciaba de ser filósofo. Tenemos unas apologías de él muy interesantes. Pero diríamos, los grandes filósofos conocidos, los más conocidos de los antiguos, son dos maestros de la escuela de Alejandría, la capital entonces de Egipto, la mayor ciudad entonces de la antigüedad. Allí hay una escuela cristiana donde son muy conocidos Clemente de Alejandría y Orígenes. Orígenes es un genio y tiene, aunque una parte de su obra se ha perdido, pero tiene una obra monumental y es además debate con algunos de los filósofos clásicos, como ya hemos dicho en la clase anterior, sobre todo con Celso. Contra Celso es una obra muy importante. Después, estamos a mediados del siglo II. Después, muchos de los teólogos importantes, como San Gregorio de Nisa o San Gregorio Nacianceno, tienen una formación filosófica muy sólida. Pero el autor más importante, sin duda, por la obra tan monumental que tiene y por la influencia enorme, es San Agustín, sobre todo en el occidente cristiano, ¿no? San Agustín, que se puede decir que tiene una metafísica cristiana, elabora mucho a través de la doctrina de la creación, una metafísica cristiana y también una doctrina del mal, una doctrina de la historia, una teología de la historia, una ética, una teoría de la virtud. Todo eso se puede encontrar en San Agustín de una manera muy desarrollada, muy explícita, muy interesante. Es un autor con una influencia impresionante, ¿no? Esto sería la antigüedad. Se puede considerar que esta época, según los autores, puede llegar hasta el siglo V, siglo VI, siglo VIII, porque hay padres de la Iglesia, es decir, grandes escritores y a veces grandes santos también y grandes obispos que tienen mucha doctrina. Pero estos los que hemos citado serían los más importantes. Después, aunque en parte se solapan, tenemos la época escolástica, que es cuando nacen las universidades en Europa y nace esta filosofía sistematizada con la Facultad de Artes, que da lugar también paso a la Facultad de Teología, ¿no? Entonces, hay una filosofía y una teología que usa de la filosofía muy desarrollada. La época escolástica tiene un método propio que está inspirado en la lógica de Aristóteles, es decir, en qué es verdadero y cómo se configura la verdad, ¿no? Esto marca una época y un estilo también, pero digamos que se puede decir que ha sido permanente ya en la historia de la Iglesia, en la historia del cristianismo. Esta escolástica, la época de oro, es el siglo XIII, con siglo XI, siglo XII, siglo XIII, con Santo Tomás de Aquino, que es el autor más importante, por muchos motivos, porque era un autor muy inteligente y hace un comentario monumental a las obras de Aristóteles, que algunas de ellas se acaban de traducir, se acaban de recuperar, otras ya formaban parte de la tradición escolar, pero algunas casi utiliza él las primeras nuevas traducciones recuperadas de Aristóteles. Entonces él hace un comentario monumental y al mismo tiempo piensa en las ideas aristotélicas y en cierta manera se puede decir, no es una violencia al asunto, que las cristianiza. Él no llega a hacer una obra sistemática filosófica, aunque sí que la hace teológica. La Suma Teológica o menos la Suma Contra Gentiles son obras sistemáticas de teología. En cambio, no elabora una obra, un corpus filosófico, que lo hacen discípulos suyos. Empieza Juan de Santo Tomás y señaladamente, ya entre el siglo XVI y XVII, Francisco Suárez, un jesuita que sistematiza la filosofía de Santo Tomás, aunque digamos con opiniones personales, no siempre guarda las opiniones de Santo Tomás. Pero bueno, estos autores son muy importantes en la tradición escolástica cristiana, porque
configuran la filosofía que se ha enseñado en las facultades eclesiásticas, esta filosofía escolástica. Bueno, en este sentido, como autor que sintetiza, tiene muchísima importancia en el siglo XX, Etienne Gilson, que tiene obras monumentales que son de síntesis de la filosofía de Santo Tomás, como son el tomismo, elementos de filosofía cristiana, introducción a la filosofía cristiana y también el espíritu de la filosofía medieval. Son grandes obras de Etienne Gilson, un gran historiador de la filosofía que sistematiza la filosofía de Santo Tomás con mucha fidelidad. Muy bien. Entonces, decimos la época escolástica con la figura de Santo Tomás de Aquino. Hay otras, ¿verdad? Convendría también no olvidar San Buenaventura, que también es un autor escolástico muy importante, pero de menos impacto filosófico, aunque un gran autor. Bien, esta escolástica se puede decir que, claro, época de oro es el siglo XIII, ha empezado el siglo XI, XII, XIII, se prolonga en las escuelas cristianas con mucha fuerza hasta el siglo XVI. No es una cuestión, entre las escuelas cristianas son todas, digamos, en la universidad medieval, y luego va a quedar todavía en las escuelas cristianas con un renacimiento a finales del XIX con la encíclica Eterni Patris de León XIII, que recomienda mucho el estudio de Santo Tomás de Aquino y da lugar a un renacimiento de los estudios de Santo Tomás de Aquino. O sea, nunca se ha perdido esa tradición escolar muy centrada, con más o menos fidelidad, según los casos, en Santo Tomás de Aquino. Bien, pero claro, hay otros filósofos cristianos. Decimos que en el siglo XV pues, es cristiano todo, toda la filosofía, todas las facultades, todas las universidades son cristianas. Va a haber una ruptura primero cuando aparece la Reforma protestante y se divide el cristianismo en el siglo XVI. Es el siglo también de los humanistas, que son figuras de menos peso filosófico, ya lo habíamos dicho, pero son interesantes. Ahí destacan Juan Luis Vives y Santo Tomás Moro, con una gran sensatez, diríamos que tienen gran sabiduría de la vida y hacen comentarios a la vez San Agustín. Bien, digamos de cuerpo filosófico un poco menor, pero interesante. Una época un poco restringida. Pasaríamos ya a lo que es la génesis de la modernidad. Con Descartes, un cambio importante de pensamiento, a veces por polémica con la filosofía escolástica, estos autores han sido, digamos, tratados como, digamos, un poco polémicamente, pero evidentemente son autores cristianos. Se puede discutir si todas las tesis son defendibles o no, como cualquier tesis filosófica. Ciertamente no son escolásticos, aunque han estudiado la filosofía escolástica de Descartes, pero bueno, también, digamos, hay que reconocer los méritos que tiene, y de luego son cristianos. Descartes es un autor cristiano. Y por supuesto es cristiano Malebranche, que es discípulo de Descartes, es cristiano Leibniz, esto es, digamos, el mundo racionalista del siglo XVII. Es, digamos, un autor con un componente cristiano muy fuerte, Pascal, que es un autor independiente muy interesante. Se podría decir que es una especie de primer existencialista cristiano. Estamos en el siglo XVII. También tendríamos por ahí a Spinoza, que en cambio es un autor importante racionalista judío de formación, aunque más bien ateo. Bien, esto es la modernidad. Tenemos el siglo XVII. El siglo XVIII aparecen ya autores que claramente se distancian vitalmente del cristianismo. Son los ilustrados. Y también les esprits forts o les savants franceses, como, bueno, es suizo, pero en fin, Rousseau y otros, que digamos no se sienten cristianos, aunque muchas veces, claro, se puede reconocer que tiene una matriz cristiana. Kant, que es un gran pensador ilustrado, el gran pensador ilustrado alemán, marca distancias con la fe, no cree en la revelación, aunque también de pensamiento es una matriz cristiana, con cosas que quizá son, desde el punto de vista cristiano, más o menos aceptables. No se puede aceptar su agnosticismo, ¿verdad?, metafísico, pero bueno, pero al fin y al cabo es un autor que hace pensar, y desde luego, visto desde el punto de vista de la actualidad, por ejemplo, en sus posiciones éticas, claramente es un autor
de matriz cristiana, evidentemente, aunque, como digo, con unas distancias, porque él no cree en la revelación. Lo mismo pasará con otros autores alemanes, la tradición idealista alemán, que pasa un poco lo mismo, diríamos, ya son autores emancipados, en este sentido, que no creen del todo, o no creen realmente en la revelación cristiana, en la figura de Jesucristo como Hijo de Dios, o en otras cosas, ¿no? Pero, sin embargo, son autores que tienen una matriz cristiana, como le pasa, por ejemplo, señaladamente a Hegel, ¿eh? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta eso. Pero ahí hay una polémica, hay una polémica. Lo mismo sucede, de otra manera, por ejemplo, con los empiristas ingleses. Mientras que Locke claramente es un autor cristiano, Hume es una persona que ya no cree en la revelación y que marca distancias con respecto a la revelación cristiana. Bueno, eso da origen en el pensamiento cristiano a un movimiento que se llama la apologética, que tiene interés racional porque es la defensa racional de la fe. La apologética, que se da tanto en el ámbito católico como en el ámbito anglicano, por ejemplo, que tiene interés porque los anglicanos desarrollan una apologética en las cuestiones científicas y una apologética sobre la teología natural, sobre la idea de Dios, defendible racionalmente, que es muy interesante. O sea, eso también es una aportación racional cristiana en este debate, cuando se está debatiendo si puede existir o no la revelación, si puede existir o si ha existido Dios, si existe o no, si Jesucristo puede ser o no Dios, etcétera. Todos estos son temas de la apologética donde se mete mucha filosofía realmente. Estamos en el siglo XVIII y sobre todo ya entrando en el siglo XIX. En el siglo XIX es un siglo muy convulso para la Iglesia porque la modernidad supone también que han cambiado las sociedades, ha cambiado el lugar de la Iglesia en las sociedades y a veces ha sido perseguida de una manera u otra la Iglesia, y las instituciones de la Iglesia, las universidades, los centros de enseñanza están desbaratados, como las órdenes religiosas, ¿no? Bien, entonces eso desbarata un poco el sistema de enseñanza cristiano y a veces por eso no existen pensadores, digamos, dentro del, podríamos decir, el sistema escolar, no existen pensadores muy importantes. En España se puede señalar a Jaime Balmes, de alguna manera, que es una figura aislada, pero que conoce muy bien el pensamiento moderno y es una figura muy interesante. Y en Italia se puede considerar a Antonio Rosmini, que es paralelo, una figura también interesante, que conoce bien el pensamiento moderno, que tiene una filosofía propia, con algún reparo alguna vez, pero interesante también. Un personaje aislado es el protestante danés Kierkegaard, que hará pensar mucho en el siglo XIX y en el siglo XX. Es descubierto en realidad por el pensamiento europeo a principios casi del siglo XX, que es cuando tiene impacto, ¿no? Y luego en el siglo XIX tenemos también la figura monumental del cardenal Newman, converso del anglicanismo y, digamos, gran pensador, por una formación filosófica profunda, precisamente, digamos, con un cierto componente empirista de Hume, pero muy interesante. Y a finales del siglo XIX nos encontramos con un grupo, digamos, de autores rusos muy interesante también. Tiene que ver algo con lo que se llaman los eslavófilos, y ahí se puede considerar sobre todo Soloviev, pero hay más, Y el mismo Dostoyevsky, el gran novelista, que es un novelista profundamente cristiano, pues tiene en sus novelas, digamos, una trama existencial potentísima, que será, digamos, estudiada en la teología del siglo XX y influye mucho en el pensamiento cristiano del siglo XX. Lo tenemos ahí al final del siglo XIX. Cuando pasamos al siglo XX nos encontramos con ese renacimiento que hemos hablado de tipo escolástico, tomista, que da lugar a autores muy importantes. Sobre todo los más importantes serían Maritain, Jacques Maritain, un francés converso precisamente, y Gilson, que hemos citado también, pero hay más, hay muchos más, Pero yo quiero, por no citar demasiados nombres, me gusta, lo dejamos así, ¿verdad? Hay muchos más. Y además se hacen muchísimos estudios interesantes sobre Santo Tomás de Aquino, muchísimas obras interesantes. Después nos encontraríamos en el siglo XX con, digamos, pensadores independientes, con tradiciones independientes, pero que producen también pensamiento cristiano. Eso sucede, por ejemplo, en la rama de la fenomenología. El primer grupo que rodea a Husserl, fundador de la fenomenología, hay autores cristianos, incluso algunos conversos. La más conocida es Edith Stein. De esa tradición ya hasta Juan Pablo II. Edith Stein. Pero también, por ejemplo, es muy interesante von Hildebrand. Esta fenomenología que estudia, por ejemplo, la ética, muy interesante.
Y después hay otro conjunto de autores que también han influido mucho en el pensamiento cristiano del siglo XX, que se les puede llamar de una manera un poco amplia personalistas. Por una parte están unos filósofos del diálogo, que ahí está un autor menos conocido que se llama Ebner, austriaco, y un judío que se llama Buber, Martin Buber, que influye mucho en la teología del siglo XX. Se llama a ellos, sobre todo, ellos perciben al hombre como un ser en relación, es la idea más destacada, dicho muy resumidamente. Y junto con estos hay lo que podrían llamarse unos personalistas franceses, es decir, personas, pensadores que destacan mucho lo que es la persona. El propio Maritain también se podría meter aquí, pero también, digamos, Guardini, que es un sacerdote alemán, también con un pensamiento filosófico muy interesante, y aquí podríamos meter a Emmanuel Mounier y a otros autores. Y con eso teníamos la filosofía del diálogo y el personalismo cristiano. Y este es más o menos el panorama de la filosofía, muy resumido, ¿verdad? La patrística, la escolástica, unos pocos autores, diríamos, puestos en el Renacimiento, en el humanismo. Después teníamos la génesis del mundo moderno, donde hay mucho cristiano y a veces también polémica, Pascal, ahí señaladamente, ¿verdad? Y luego tendríamos este siglo XIX tan rico, con autores varios y con tantas sugerencias, y este siglo XX también, pues realmente muy rico para el pensamiento cristiano. Esto es un boceto de la historia.